Vamos a ver cómo construir objetos a distintas escalas. Tenemos, por ejemplo, una fila y la puedo dibujar tal cual. Lógicamente, si la dibujo por fuera así, calcando los bordes, pues la haré ligeramente más grande, pero imaginemos que tiene la misma dimensión que el objeto original. Decimos que es escala natural, ¿no? Con todos los detalles, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto se llama escala 1:1. Que quiere decir que si esto mide, por ejemplo, 1,5 centímetros, en el dibujo también va a valer 1,5. Si, por ejemplo, cojo la mitad de la figura y dibujo ahora, puedo coger un punto, vamos a meterlo dentro de un cuadrilátero, este punto, y por ejemplo quiero alinearlo desde, vamos a poner desde aquí, alineo este punto con este, y voy a coger aquí el centro. Entonces este punto, el punto A, se transforma por la línea que pasa por el medio, se transforma en A'. Por lo tanto, ahora lo que estoy haciendo es trasladando este segmento a un sitio donde realmente tiene la mitad de la medida, ¿no? De igual forma, si alineo este punto, cae aquí. Con lo cual ya tengo este cuadrilátero transformado en este a escala 1/2, la mitad, que quiere decir que si esto tiene altura 3 centímetros, pues aquí tendrá 1,5, ¿no? Entonces decimos que esto es la escala la mitad, 1/2. Y ahora pues todos los elementos también aparecerán a escala. Esto tendrá la mitad de diámetro, etcétera, ¿no? Bueno, es una escala de reducción. Esta es una escala natural, y de ampliación pues sería lo contrario, hacerlo más grande. Si ahora, por ejemplo, esto decíamos que medía 3, ahora de repente cojo estos 3, lo duplico aquí, tengo 6, hago aquí una horizontal, entonces este punto lo voy a trasladar aquí, por lo tanto la escala la voy a ampliar al doble, ¿no? Entonces tendré que 3 pasa a ser 6 y estamos a escala de ampliación 2:1, y todas las medidas pasan al doble. Esto que era 3 ahora pasa a 6. Esta medida que la transformaba hasta aquí, sale un cuadrilátero exactamente igual de forma, aunque de distinto tamaño, decimos que es semejante o proporcional, o más exactamente homotético, ya que sus puntos están alineados a partir de un centro, ¿no? Entonces la figura va a salir el doble de grande, y este punto, pues también haciendo por aquí esto, donde pase por la mitad, por ahí cortará y haremos todos los detalles, ¿no? O sea que en realidad este punto, alineándolo, va a corresponder a este, mientras que este de aquí va a corresponder a este, y la horizontal determina ahí la posición, ¿no? Bueno, sería una forma gráfica de hacerla, pero hoy nos vamos a centrar en el tema numérico. Esto es lo que se llama la homotecia, ¿no? De manera que, si por ejemplo a esto le llamábamos A y esto A', pues OA partido OA' es constante. Lo mismo que si ahora cojo OB, B', OB', etcétera. Por ejemplo, para este punto también, a este le llamé A', pues este B', ¿no? Entonces tenemos la misma relación. OB, entre esto sigue habiendo una relación constante, ¿no? Bueno, es la definición de homotecia, sabiendo que estos puntos están alineados con O. Bueno, vamos a ver cómo conseguir entonces estas escalas. He puesto aquí a 1/2, 1/5, 1/10, etcétera, ¿no? O sea, la mitad, 1/5. Bueno, marqué aquí en centímetros, he cogido la regla de centímetros, y esto va a ser la escala 1:100, que significa que 1 centímetro corresponde a 100 centímetros en la realidad. O sea, 1 centímetro, 100 centímetros, o sea, igual a 1 metro. Vale. Bueno, vamos a ir entonces por partes. Tenemos primero escala 1:2. 1 centímetro corresponde... Decíamos que 1 centímetro corresponde a 2 centímetros. Entonces ya traigo por aquí una línea. Aquí tengo marcado el centímetro. En realidad esto van a ser 2 centímetros, ¿no? A escala 1:5, pues 1 centímetro corresponderá a 5 centímetros, ¿no? En realidad en la escala tenemos que el tamaño del dibujo se pone en el numerador, y el tamaño real, tamaño del dibujo dividido entre tamaño real, ¿no? O sea que en realidad 1 centímetro del dibujo corresponde a 5 en la realidad, o sea 1 corresponde a 5, ¿vale? Entonces tenemos 1 centímetro corresponde a 5 centímetros, o sea que 1 centímetro corresponde a 5 centímetros, ¿no?
O sea, estos serían 5 centímetros, estos serían 10 centímetros, 15, 20, etcétera, ¿no? Esto, 1 centímetro, corresponde a 10 centímetros, ¿no? O sea, estos serán 10 centímetros, ¿no? Eso quiere decir que 10 por 10, 100, traemos por aquí, tenemos un decímetro, ¿no? Entonces, un decímetro corresponde a 1 metro, porque 10 por 10, 100. O sea, esto sería 1 metro, desde aquí hasta aquí. Tenemos en escala 10, ¿no? Ya que 10 centímetros pues serían realmente pues 100 centímetros, que son 1 metro, ¿no? Luego tenemos 1,25, pues tenemos que aquí pues hasta 4. 1 centímetro corresponde a 25 centímetros, o sea que 4 centímetros serán ya 100, ¿no? Por tanto, esta medida que tenemos aquí es 1 metro, ¿no? Entonces, cada 4 centímetros tendríamos otro metro, etcétera, ¿no? 1,50, pues tenemos que 1 centímetro corresponde a 50 centímetros, 2 centímetros a 100, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos marcar, si queremos, 2 centímetros igual a 1 metro, ¿no? Que clarifica mucho más, ¿no? Que coger solo 1 centímetro y decir que es medio metro, ¿no? Bueno, cada 2 centímetros 1 metro, o sea, 2 metros, 3, etcétera, ¿no? Esto ya sabemos que 1 centímetro corresponde a 100 centímetros, o sea, 1 centímetro es 1 metro. Bueno, ahora tenemos 1,200, pues será la mitad de esto, ¿no? O sea que esto va a ser 1 metro. Nos acercamos un poco. Bueno, decíamos, va a ser la mitad, 1,200, y tenemos que esto es 1 metro, ¿no? A escala 1,200. O sea que en realidad 1 metro va a ser igual a 5 milímetros, que cogemos con la regla usual, esta que trae la escala 1,100. Entonces tenemos, si aquí 1 centímetro era en realidad 1 metro, ahora aquí en realidad 5 milímetros, o sea, la mitad es lo que pasa a ser 1 metro. Mientras que 1,250, pues tendremos que pasar a ser la mitad, ¿no? Por lo tanto, 1 centímetro son 250 centímetros y, por tanto, 4 centímetros serán, en la realidad, 10 metros, ¿no? Entonces ya podemos marcar 1,250 por la altura. Por ejemplo, aquí teníamos el 4, pues 1, 2, 3, 4, por aquí tendremos los 10 metros, ¿no? O sea, los 4 centímetros, ¿no? Mientras que el metro lo teníamos aquí, ¿no? O sea, 1 centímetro, 250 centímetros, ¿no? Bueno, entonces tenemos 1 centímetro, 250 centímetros, o lo que es lo mismo, 4 centímetros serán realmente 10 metros, ¿no? Bueno, esto pasa por el punto 4, ahora tenemos 1,300, pues bueno, si pasamos por aquí por el punto 2,5, por el punto 2,5, para 1,300 pues tendremos los 10 metros, ¿no? Ya que esto va a ser 1/3 del centímetro, ¿no? O sea que aquí tenemos el metro, que es 1/3 del centímetro, ¿no? Y aquí tendremos entonces los 10 metros, ¿no? O sea, 1, 2, 3, así hasta llegar a los 10, ¿no? Que lógicamente serán, en el caso de 1,300, no sé si dije bien antes, corresponden aquí abajo a 2,5, pero teníamos en este caso, a ver, para 1,300, espera, estábamos haciéndolo mal. A ver, teníamos 1,250, pues tenemos que 2,5. Estamos aquí, vamos a marcar el 1,100 para verlo mejor. Es la referencia. Bueno, teníamos 1,250, teníamos que a 2,5 tenemos realmente, no, a 4 teníamos los 10 metros, bien. Ahora tenemos 1,300, teníamos el 1 era en realidad 1/3, vale, y los 10 centímetros estaban a 3,3. A ver, que aquí es donde no pusimos bien, 1, 2, 3,3. Aquí estarán los 10. Bueno, pues esta es la medida
realmente hasta los 10, que corresponde a 3,3 centímetros, porque un centímetro corresponde a 300 centímetros, ¿no? Y por lo tanto son 3 metros, ¿no? O sea que en realidad esto tendríamos aquí, esta sería la medida correspondiente a 3 metros, y un metro es un tercio de ese centímetro, ¿no? Ahora tenemos 1,400, realmente corresponde aquí, para escala 1,100, cogemos el 2,5, la mitad de 5 aquí, y lo traemos por aquí, y en el 400 tendremos aquí los 10 metros, ¿no? Mientras que en la mitad tendremos el 5, los 5 metros, y aquí tendremos 1 metro. Un centímetro corresponde a 400 centímetros, eso quiere decir que 2,5 centímetros serán 1000 centímetros, o sea 10 metros, ¿no? Entonces 2,5 tendremos por eso que serán los 10 metros. Aquí tenemos los 10 metros, ¿no? Bueno, vamos al 1,500. 1,500, pues un centímetro corresponde a 500 centímetros, o sea 2 centímetros corresponden a 1000, igual a 10 metros, ¿no? Entonces los 10 metros los tenemos a la altura del punto 2, por aquí. O sea que aquí estarán los 10 metros. Y como sabemos, un metro corresponde a 500 metros, ¿no? Y un centímetro a 500 centímetros. Entonces teníamos que los 2 centímetros eran 10 metros, ¿no? Bueno, y por último, 1.000, pues será la mitad de esto. O sea que por el punto 5 metros, si hacemos aquí una línea que correspondería a un centímetro aquí, pues tenemos que estos son los 10 metros, ¿no? Y aquí cogiendo un milímetro, pues corresponde a un metro. Ahora podríamos hacer nuestra regla milimetrada e ir marcando realmente dónde están cada uno de los elementos, ¿no? Por ejemplo, dónde quedan los 10 metros, y comprobar si está bien de la siguiente manera. Por ejemplo, 1,400, pues será la mitad de 200. Eso quiere decir que si el 10 está por aquí, si el 10 lo tenemos aquí, en el 400, en el 200, pues aquí tendremos la mitad, ¿no? Mientras que en el 200 tendremos a altura 5 aquí el doble, ¿no? O sea que los 10 metros aquí estarán, en el caso de 1 partido 200, pues lógicamente, a ver, tenemos aquí los 10 metros para 1,400, mientras que los 10 metros para 1,200 llegará hasta 5, o sea que será el doble. Siempre podemos comprobar a ver si los dobles están bien, ¿no? Igual que aquí, pues los 10 están aquí, ¿no? Bueno, esto ya no sería el doble. Aquí sí que tenemos el doble, entonces esto a escala 1,5, pues tenemos que 1 centímetro son 5 centímetros, 2 centímetros son 10. Entonces vemos que realmente es aquí, esto es el doble de esto, ¿no? Cojamos, por ejemplo, pues aquí, que era para coger 1, 2, 3,3, teníamos esto, que era en realidad un tercio. Aquí de 10, ¿no? Pues teníamos 1 partido 300, ¿no? Aquí realmente, pues también por el 3,3 hacíamos una vertical y corta aquí, ¿no? Bueno, pues esta sería la forma de, por ejemplo, 1.000, pues de 1 a 100 a 1.000, pues nos fijamos que de 10 pasa a 1, ¿no? Pues ya tenemos. Aquí teníamos, por ejemplo, la distancia esta, que un metro corresponde a 100 metros, un centímetro a 1 metro, ¿no? Entonces 1 centímetro, y aquí pues vemos que pasa a ser el metro esta medida, ¿no? Con lo cual esto pues realmente es 10 veces mayor, ¿no? Bueno, pues ese sería el procedimiento para hacer las escalas. Es un poco lioso, a veces hay que detenerse y es fácil confundirse, ¿no? Por ejemplo, en la escala 1,50 pues era el doble. 1 centímetro es 1 metro, pues aquí 2 centímetros era 1 metro, o sea que de esto pasa aquí al doble. 2 centímetros era 1 metro. Mientras que aquí
pues esto es en realidad 1,25, eso quiere decir que 1 centímetro son 25 centímetros, por tanto 4 centímetros será el metro. Vuelve a pasar al doble de esto, ¿no? Vale. Bueno, y ahora aquí, a partir de aquí ya, como son escalas, pues 1 centímetro corresponde a 10 centímetros, un decímetro, pues será, un decímetro será 1 metro, ¿no? O sea, porque 1 centímetro son 10 centímetros, 10 centímetros serán 100 centímetros, o sea, 1 metro. Y aquí 5 centímetros, que bueno, 1 centímetro en realidad corresponde a 5 centímetros, ¿no? Entonces tendremos 5 centímetros y por 2 nos dará los 10 centímetros, ¿no? Mientras que aquí pues será, pues como vemos, 1 centímetro corresponde en la realidad a 2 centímetros. Bueno, pero todo lo que hay que tener claro siempre es eso, que es el tamaño del dibujo dividido entre el tamaño real. Entonces, si yo por ejemplo quiero dibujar una silla que tiene este tamaño, pues lo más normal a lo mejor que utilice una escala 1:10, donde realmente 10 centímetros puede corresponder a lo mejor a 1 metro, ¿no? Entonces, para una silla utilizar esta escala. Para una casa que aparezca aquí pequeño utilizaré esta. O sea que en realidad aquí 1 centímetro corresponde a 1 metro, con lo cual la planta de la casa tiene 8 metros, pues 8 centímetros, escala 1:100, ¿no? Y para paisajes y sistema acotado, relieves, pues ya escalas mucho mayor incluso que esta, ¿no? Bueno, pues esa es una forma de entender las escalas. Ya digo que con números, quien no tiene costumbre, es fácil equivocarse. Entonces, bueno, siempre existe la opción gráfica, como vimos aquí con la semejanza y homotecia, o si no, detenernos bien y contrastar la parte gráfica con la parte numérica.